Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas, y si usted gusta puede acompañar a un servidor a escuchar el relato de esta semana. Esperamos por supuesto que, como se lo pedimos en cada episodio, podamos contar al final con su valiosísima opinión. Si a usted le gusta escuchar relatos paranormales, historias inexplicables, o si también, por ejemplo, quisiera encontrar un espacio para compartir alguna experiencia de este tipo que usted conozca o que usted haya vivido, permítame decirle que ha llegado al lugar indicado, porque usted puede enviarnos su relato a cualquiera de nuestras redes sociales que están aquí en la descripción del video, y de nuevo, déjeme decirle, bienvenido. Las casas abandonadas guardan recuerdos, guardan pasado, energía que en algún momento se manifestó entre sus paredes, y en algunas ocasiones, si tenemos suerte, o quizás si no tenemos suerte, podemos ser testigos de estas energías. Es cierto que la mayoría de las veces son simplemente fenómenos físicos que no podemos entender, pero hay ocasiones que en verdad están sucediendo fenómenos paranormales. Esa, por supuesto, es mi opinión. Y esta opinión viene de la forma en que se siente cuando uno entra a una casa, ya sea habitada o a una casa sola. Por ejemplo, en las casas solas se siente una frialdad, una soledad, es casi como si la casa estuviera dormida, y cuando lo empiezan a habitar poco a poco vuelve a despertar. Pero por supuesto, con todas las historias que vivió antes. Dicho lo anterior, lo invito a que escuchemos el relato de esta semana, así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella. Aquí lo vamos a esperar, no tenemos prisa, y todos queremos pasar un rato agradable. Queremos desestresarnos del día a día que este mundo pone sobre nuestros hombros, así que recuéstese ahí en su asiento o en su sillón. Y si está usted manejando un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino. Pero si tiene la oportunidad, cierre sus ojos e inicie junto a todos nosotros este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Raúl y Javier son dos personas que trabajan en una empresa de seguridad privada. Son dos hombres de mediana edad acostumbrados al trabajo desde muy jóvenes. Por su edad no era fácil encontrar trabajo ya en cualquier lado, a pesar de que eran hombres con mucha experiencia. Los puestos estaban reservados para jóvenes que quizás, es cierto, tenían menos experiencia, pero tenían más energía también. Bueno, Raúl y Javier tienen una larga carrera dentro de este tipo de empresas de seguridad. Nuestro invitado especial del día de hoy es Raúl, y él quiere que ustedes sepan que él tiene la venia de Javier para contar esta historia. Por supuesto no son sus nombres, pero sí les llamaremos. Raúl nos cuenta que en su trabajo le asignaron una tarea especial. Junto a Javier debían de ir a cuidar una casa muy conocida en la ciudad donde ellos vivían, y se le llamaba la Casa de los Susurros. Raúl y Javier conocían la historia de esa casa. Los dueños anteriores eran del crimen organizado. Eran personas que trabajaban fuera del margen de la legalidad. Se decía que aquella casa había sido confiscada por la policía o por la ciudad o por el gobierno, algo así. El caso es que nadie sabía nada a ciencia cierta. Solo se sabía que nadie la había habitado después de aquella persona. Y no lo dudo, imagínese usted qué cantidad de cosas pudieron haber pasado allí dentro de esas paredes. Yo creo que la mayoría de las personas preferirían mantenerse alejados. Por eso tanto Raúl como Javier pusieron una cara medio pensativa cuando les hablaron sobre el trabajo. No estaban seguros, se notaba claramente que no querían ir, pero claro que les ofrecieron un buen pago, casi el triple de lo que se pagaba normalmente. Entonces les cambió un poquito la cara. Siempre he dicho que por más que alguien ame su trabajo y a sus compañeros, sin sueldo no hay gusto. Al final de cuentas por eso trabaja la gente, para ganarse un dinerito. Pero continuaron las circunstancias especiales. Había una condición para agarrar ese trabajo. Ellos debían meter sus vacaciones. De hecho, ni les daban vacaciones normalmente, pero debían estar oficialmente de vacaciones mientras iban a cuidar aquella casa. Es decir, que no hubiera una relación laboral en esos momentos. Solo serían 5 días, pero no sería por contrato ni nada. La empresa se iba a desligar de ellos.
De nuevo se quedaron muy pensativos, pero la paga era buena y a la negociación todavía le sumaron que les darían esos 5 días de vacaciones después del trabajo. Eso terminó de convencer a los hombres. Eso y un poquito la serie de adulaciones de parte de su patrón, porque que ustedes son los mejores, que por eso les damos este trabajo a ustedes, que porque esto necesita de su experiencia. Aunque esas adulaciones eran comunes para ellos, no causaron tanto peso como la paga y los días de descanso. Ambos veladores conocen la reputación de la casa y cuando estuvieron los dos arriba del transporte de la empresa que los iba a llevar hasta la casa, empezaron a platicar. Hasta el chofer se metió, no sé cómo se animaron a ir allí. Dicen que en ese lugar espantan muy feo, que hubo muchos muertos cuando se usaba esa casa. Eso les dijo el chofer. Raúl y Javier ya conocían la historia y anduvieron preguntando aparte con sus amigos y conocidos, pero había tantas versiones que empezaron a creer que era puro cuento para espantar a los jóvenes. Habían escuchado que era una casa de seguridad, que era una casa donde torturaron y mataron gente, habían escuchado también que era una casa donde se practicaba un poquito de magia negra y satanismo para tener el favor ganado a la hora de los trabajos que hacían los que vivían allí, pero los dos estuvieron de acuerdo en que parecían historias nada más, historias de gente que no tenían nada que hacer. Eran los inicios de una casa quizás como las que hay en tantos lugares, de esas que dicen que si pasas una noche allí te la regalan. Quizás lo creían ellos dos, quizás solo era para darse valor entre ellos, pero es la postura que fijaron ambos frente a cada uno y frente al chofer del transporte. Apenitas llegaron, se pusieron a hacer su trabajo, se instalaron ahí en la entrada principal e hicieron un recorrido por la casa juntos. Contaron el tiempo que tardaban, establecieron la duración del recorrido, hicieron en una libreta las anotaciones sobre cómo se encontraba el lugar cuando lo encontraron y se establecieron una rutina con tiempos y cosas que había que checar y revisar durante los recorridos. Ellos sabían lo que hacían, no eran ningunos nuevos. Sin embargo, sí coincidieron, mientras caminaban y mientras hablaban, que la casa se sentía rara. Es como si algo no le gustara que estemos aquí, dijo Javier mientras hacían el recorrido. Pero Raúl aún no caía en el desespero. Javier sí se veía más asustado, pero para Raúl todavía no. Javier fue el primero que le tocó hacer el recorrido, entonces Raúl se quedó en la puerta principal mientras Javier iba a hacer su rondín. Se tardó mucho menos de lo esperado, el recorrido debía ser de unos 30 minutos aproximadamente, pero Javier hizo mucho menos, hizo alrededor de 15. Y en cuanto llegó a la puerta principal, que era donde se habían apostado nuestros protagonistas, Javier reclamó a Raúl entre jadeos, porque llegó corriendo de hecho. Muy buena divertida te has de haber dado, amigo, nada padre tu broma. Bueno, Raúl se confundió mucho, le dijo que no sabía de qué le hablaba, pero Javier le dijo que no lo iba a asustar, venía muy molesto. Javier le dijo a Raúl que iba caminando y que a lo lejos lo había visto pasar, y que en una de las habitaciones había escuchado susurros, y entonces se acordó de una de las historias que él mismo había contado en el transporte. Y que estaba seguro que Raúl había escuchado, y por eso le estaba haciendo esa broma. El caso es que Javier seguía firme con que Raúl le estaba jugando una broma, pero Raúl le dijo que se calmara, que se estaba sugestionando, que no había pasado nada. Continuaron con este tema y entonces tocó el turno de Raúl de hacer el recorrido, y las cosas extrañas siguieron sucediendo. Raúl nos cuenta que mientras él caminaba, podía ver en la distancia algo moviéndose. Apenas se distinguía por la oscuridad y cuando él apuntaba la luz de su lámpara no lograba ver nada. Estaba seguro que era Javier intentando, entre comillas, devolverle la supuesta broma, pero no lo podía atrapar simplemente. Mientras siguió haciendo su recorrido, empezó a poner un poquito más de atención y pudo distinguir que en efecto parecía un hombre, eso que se movía a lo lejos, parecía que se movía sobre sus dos piernas y de repente lo vio meterse en una habitación. Él ya medio tenía analizado los cuartos, entonces supo que tenía a su amigo acorralado y que seguramente lo estaba esperando para asustarlo, así que caminó despacito y alumbró la puerta semiabierta por donde había entrado. Según el Javier, se acercó despacio intentando hacer el menor ruido posible. Quería asustar él a su amigo, él ser quien le hiciera la broma, para que se le quitara eso de andar haciendo esas cosas y no creerle. Y sin importarle nada, pegó tremendo grito al aire con toda la intención de asustar lo máximo posible a Javier, que seguramente estaba tras esa puerta. Pateó la puerta al mismo tiempo que gritó y entró a la habitación agitando los brazos. Debió haber sido una escena comiquísima. Sin embargo, no se pudo reír,
porque solo se encontró con una habitación vacía, con todo el piso polvoriento y ni una sola ventana por donde alguien hubiera podido salir, ni un solo mueble o lugar donde alguien pudiera esconderse. Alumbró 3 o 4 veces toda la habitación, hasta el techo, los rincones, buscando qué se le había pasado por alto, pero no pudo encontrar algún lugar por donde Javier hubiera salido o estuviera oculto. Javier llegó rápidamente, escuchó el grito de Raúl y fue corriendo a ayudarlo. No sabía bien qué ocurría, pero se apresuró porque parecía que su compañero necesitaba ayuda. Raúl lo vio llegar y no se pudo mover. Estaba asustado porque llegó desde afuera de la habitación. «¿No estabas tú aquí en la habitación?», le dijo, «y dime la verdad, por favor». Le preguntó a Javier, pero la respuesta fue un no, seco, y le siguió la pregunta de «¿Qué te pasó? ¿Estás pálido? ¿Por qué gritaste?». Javier pudo haber pensado que se estaba burlando de él cuando Raúl le contó lo que le había pasado, pero la cara de Raúl no era una cara de broma. Estaba genuinamente asustado, y después de lo que él acababa de vivir. Imagínense ustedes. Le dijo que había visto entrar a alguien allí. Se veía mucho más asustado que lo que Javier había estado cuando terminó su rondín, así que Javier tuvo que decirle que quizás había visto mal, que quizás se lo imaginó. Estaba intentando calmarlo cuando de pronto la puerta se cerró de manera sumamente violenta detrás de ellos. Fue un azotón, y luego desde las 4 paredes del cuarto se empezaron a escuchar voces de mujeres, de hombres, de personas chicas, de personas grandes, diciendo cosas sin sentido, palabras a lo loco, hablando todos a la vez. Raúl y Javier volteaban para todos lados intentando entender qué diablos estaba pasando allí, o intentaban ver quién hacía esas voces, pero solo lograban ver el haz de luz de sus lámparas recorriendo la habitación vacía. Y luego una voz gutural les dijo: «Váyanse, ustedes no pertenecen aquí». Raúl jaló a Javier de la ropa y lo jaló hacia la puerta, o lo guió hacia la puerta, no sé, la cual tuvieron que jalar entre los dos porque parecía atrancada. Cuando por fin lo lograron abrir, lo que estaba afuera del cuarto, detrás de la puerta esperándolos, nunca lo habían visto antes. Era la primera vez, pero estoy seguro que se les quedó tatuado en la mente para siempre. Permítanme describirles lo que Raúl cuenta que vieron esa noche. Era un ente humanoide, de 2 brazos, con cabeza, torso, 2 brazos así como usted y yo, como cualquier humano, pero sus rasgos eran muy diferentes. Para empezar, tenemos que hablar de que no parecía querer dañarlos. Los miraba atentamente, directamente a sus ojos, muy de cerca. No tenía ni un solo cabello sobre su cabeza. La piel en su cráneo parecía quemada, al igual que la piel del resto de su cuerpo. Tenía un cuerpo huesudo, no delgado, huesudo. Los huesos estaban casi a flor de piel, y le envolvió esta piel gris y quemada. Tenía una mirada tranquila pero muy profunda. Miraba a Javier y luego miraba a Raúl con unos ojos negros y vacíos. Ambos cuentan que no podían moverse ante aquel ser, estaban paralizados. Solo los miraba fijamente. Tenía un porte muy seguro. Parecía verlos con una especie de aire de superioridad, pero sin ser ofensivo, sin ser agresivo, como si simplemente fueran 2 pequeños animalitos inofensivos. Raúl y Javier dicen que escucharon de nuevo la voz de aquel ser, pero su boca no se movió. Mientras los estaba viendo, los dos lo escucharon dentro de su mente, de nuevo la misma voz: «Váyanse, no vuelvan». Raúl y Javier cayeron al suelo al mismo tiempo, se desplomaron, como si aquello los hubiera liberado de alguna especie de presión mental de golpe. Cayeron al suelo y se fueron gateando. Más adelante se pusieron de pie y salieron corriendo. Ninguno de los dos se detuvo ni una sola vez. Salieron de la casa y corrieron por mucho tiempo. Iban juntos. Raúl iba enfrente y de vez en cuando volteaba nomás para saber que Javier venía tras él, pero no se detuvieron hasta sentirse a salvo. Ellos contaron esta historia 2 o 3 veces con sus conocidos. Lo dejaron de hacer porque no recibieron más que risas y burlas a cambio de su sinceridad. Raúl nos ha enviado esta historia. Javier le dio su consentimiento, debo volverlo a aclarar. Y aunque la imagen que nos enviaron es sacada de internet, dicen que se parecía mucho a eso que vieron en aquella casa. Durante el transcurso de este video, usted ha podido ver la imagen que Raúl nos ha enviado. Y de parte de nuestro invitado especial, solo me resta decirle gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta este punto de la historia. No olviden que pueden enviarnos sus aportes a laorilladelmiedo@gmail.com.
qué historia tan interesante ha sido esta, especialmente el personaje con el que se encontraron. Debo confesar que la imagen que nos enviaron la busqué yo por mí mismo y pertenece a un personaje de un juego de mesa llamado Calabozos y Dragones. El nombre de este personaje es Vecna. Raúl nos cuenta que es muy parecido a lo que vieron en aquella casa. Déjeme por favor su opinión, es muy importante para un servidor. Si le ha gustado el contenido de este video, no olvide suscribirse a nuestro canal y por supuesto activar la campanita. Así recibirá notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido. Esto es gratis para usted y a nosotros nos ayuda muchísimo. Soy Grillo Villegas y quiero agradecerle por escuchar, agradecerle por compartir este contenido con quien usted crea que lo pueda disfrutar. Gracias por acompañarme un rato esta semana y si usted gusta, estimado habitante, está más que invitado para vernos aquí en La Orilla del Miedo. Thank you.